Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos perdonado nuestros pecados con tu sangre preciosa. Gracias porque tú nos hiciste que no seamos condenados nunca más, ni maldecidos otra vez, y nos has dado la esperanza gloriosa en el cielo. Gracias porque durante la semana pasada nos permitiste reunirnos para aprender tu palabra y muchas personas entendieron tu gracia y recibieron la salvación. Te pedimos que nos guardes con el poder de tu Espíritu Santo y la palabra, con la gracia, para que nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, podamos vivir el resto de nuestra vida dignamente como hijos tuyos. También te pedimos que tú seas quien esté guiándonos para que ya no vivamos para las cosas vanas de este mundo, ni según nuestro deseo carnal, y que solamente podamos vivir para tu gloria y el resto de nuestra vida. Abre el corazón de las personas que aún no entienden el amor tuyo, para que ellos puedan tener la vida eterna, la esperanza, entender tu amor y tu gracia. También te pedimos que tú estés con todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, en el cual todos los hermanos guardan su fe y predican el Evangelio. Te pedimos que tu palabra y el poder del Espíritu Santo los acompañe para que podamos cumplir bien la misión de evangelizar, la cual tú nos has encomendado, para que cada día se añada más almas que han de ser salvas. Pedimos que tú nos sigas cuidando con tu mano poderosa a cada uno de los hermanos enfermos y débiles, para que tengan buena salud y sin falta puedan vivir el resto de sus vidas para tu voluntad. Y salvar al permitirnos la palabra que necesitamos cada momento. Enséñanos el camino que debemos andar. Haznos entender más cuál es tu santa voluntad. Eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia en el Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el 29. Les leo. San Marcos capítulo 4, desde el versículo 26 hasta el 29. Les leo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hasta aquí. Durante la semana pasada hemos estado reunidos aprendiendo la Biblia juntos, y creo que esta vez también muchos invitados participaron en el seminario y entendieron bien la gracia de Dios y están contentos todos. Y agradezco a todos los hermanos que se sacrificaron y oraron juntos para la obra, para esta obra. Primero, a los que recibieron la salvación entienden muy bien que es muy preciosa la salvación que recibimos. Por eso ellos saben cuán preciosa es la salvación de otras almas. Por tanto, oran y trabajan duro para predicar y salvar muchas almas. Y estos días siento que se nos hace muy difícil guiar a las personas hacia el Señor para que sean salvas.
porque tienen una vida muy ocupada. Casi todos están ocupados, no tienen tiempo de pensar en su alma por la vida cotidiana. Y también viven muy ocupados. Por eso no tienen tiempo de pensar sobre Dios, su alma, y como antes memorizábamos San Lucas capítulo 12, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Todos los que no están preparados para encontrarse con el Señor, todos los que han provisto, o sea, la ciencia, las riquezas, el dinero, la honra del mundo, no son de ellos, porque todas las cosas del mundo usamos un momento, es vano, y vamos a partir sin poder llevar nada. Pero muchas personas ponen su esperanza solo en esta tierra, en estas cosas. No se dan cuenta que es un viajero que va a pasar por un momento. No piensan a dónde se van a ir después de la muerte. Por eso aquí dice que son necios. Pero nosotros hemos sido distinguidos de allí. Entendemos la gracia de Dios y ahora somos salvos. Y esto es algo maravilloso. Pero nosotros no podemos estar tranquilos solamente viendo que las almas de nuestros familiares, amigos, vecinos están corriendo hacia la perdición eterna. Pues aunque ellos escuchen o no, debemos orar y predicarles y sufrir para que sean salvos. Esta vez también agradezco a todos los hermanos que se sacrificaron mucho para esta obra que se ha hecho. Sabemos que Dios obrará para que nuestra oración y trabajo no sea en vano. En el coro han cantado, ¿no? Hay alegría en el cielo porque el pecador perdido ya regresó. Porque en San Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, os digo que si habrá mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso, cuánto gozo habrá en el cielo, porque esta vez muchas personas recibieron la salvación, y creo que habrá banquete en el cielo. Dios estará gozoso, y los ángeles sirviendo. Por eso nosotros también estamos alegres juntos. Hoy quiero darles las palabras importantes que debemos de saber después de la salvación. En San Marcos capítulo 4, Jesús estaba en el mar de Galilea. Allí había gran multitud y él les enseñaba muchas palabras, pero especialmente hablaba con muchas parábolas. Cuando Jesús explicaba una verdad muy importante, solía usar las parábolas para que cualquier persona pueda entender de manera fácil. La palabra que acabamos de leer fue la última de las parábolas que él dijo. Hablaba de la verdad muy importante con una parábola, la cual cualquier persona puede entender. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y dice, creo que cuando Jesús hablaba había muchas personas en una parte del mar de Galilea y también al lado había algunas tierras. Me fui a Israel 3 veces, pero la última vez cuando fui, me dijeron que el lago de Galilea es un mar. Allí en el Hotel Kibbutz nos hemos reunido unos 40 pastores israelíes y 20 de sus esposas hemos hecho un seminario bíblico durante varios días y luego tomamos un barco en el mar de Galilea y predicamos brevemente a la gente que en el barco en medio del mar. Ahí he recordado sobre Jesús
Porque aquí decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Echa semilla y duerme y se levanta de noche para el tiempo, y, y crece la semilla. Pero si vemos en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí Jesús quiere enseñar algo importante. Es que la semilla crece primero hierba. La hierba es el comienzo de la vida. Hay vida en esa semilla. Por eso, si vemos en San Marcos capítulo 4, versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Echar la semilla significa echar la palabra. Y predica la palabra, la oye y la entiende. Esto significa echar la semilla. La palabra de Dios es la semilla, es como la semilla. El corazón de aquel que recibe esa palabra es como esa tierra. Por eso hay corazón como la tierra, buena tierra o camino, pedregales o espinos. Pero ahora la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, dice. Eh, Escuchando la palabra y no entiende es cuando viene el diablo, viene, ¿no?, la potestad del aire y lo que estaba sembrado en su corazón lo arrebata. Como las aves vienen y comen para que no pueda recibir la salvación. Aunque escuchen la palabra preciosa y cuando la palabra en la memoria, tuvieron preciosa oportunidad de escuchar la palabra, pero se olvidan rápidamente. Tampoco se dan cuenta de que perdieron la palabra por la cual se pueden salvar. Es un pobre hombre. El corazón se endurece como camino. No debería de ser así. Y además otros dijo que son pedregales. Es decir, que no tenía mucha tierra y hay bastante piedras debajo. Por eso dijo que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y también hay el corazón, también raíces, ¿no? Como espinos. Cayó también en medio de espinos. Y la raíz también se secó, ¿no? En el seminario algunos escuchan, pero se van. Hay algunos que se quedan. Parecen que son salvos los que se quedan, pero pronto dejan de hacer la vida cristiana cuando tienen algunas dificultades. Igual, la semilla que se secó, sus raíces se seca, ha salido porque no tiene la raíz. Y salió el sol y se quemó. Mas el que fue sembrado en buena tierra, da fruto y produce al 100, al 60, al 30 por uno, dice la palabra. San Mateo 13 nos explica, el que fue sembrado en buena tierra es el que recibe la palabra. Pero normalmente la mayoría no tiene corazón como la buena tierra. Primero hay que labrar la tierra dura y sacar las piedras y las espinas. Por eso se hace una tierra suave. Después se puede echar la semilla. Asimismo, mientras uno va aprendiendo la palabra, hay proceso de labrar la tierra y sacar la piedra y las espinas. Y cuando uno escucha la palabra con el corazón de buena tierra, entiende bien y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y además comienza a llevar los frutos según la voluntad de Dios para su gloria. Entonces, esta vez también nosotros hemos echado la palabra, muchas personas la reciben y ahora la palabra tiene vida. Por eso comienza la vida de Dios por escuchar y entender la palabra. Es decir, la hierba, o sea, es el comienzo de la vida, y luego espiga.
significa el crecimiento de la vida. Después de brotar hay que crecer. Y después grano lleno de espiga. Cuando el grano está maduro hay que cosechar. Con la hoz, Jesús habló de estas tres cosas que son muy importantes. Por eso hoy les quiero explicar de manera fácil. Ahora sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra y la entiende, si no la entiende, no le sirve de nada. Y más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y desde ese día que ha oído y conocido la gracia de Dios en verdad, dice así, hay quienes han escuchado el Evangelio de salvación y entienden la gracia de Dios, ese día es el día de salvación. Si nosotros enseñamos así, algunas personas dicen que tenemos que entender. ¿Qué tenemos que entender? Hay personas que dicen así, suficiente congregarse en la iglesia, pero en la Biblia hay muchas palabras que dicen que hay que entender que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, desde ese día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entender es muy importante. Uno puede creer por conocer y entender. Y es el Espíritu Santo que nos hace entender esa verdad. O sea, Él nos ayuda a entender cuando escuchamos la palabra con el corazón humilde. Y cuando tenemos el corazón con anhelo, la gracia de Dios, entender es un milagro. Yo también, a pesar de que estaba 10 años antes predicando la palabra en el altar, 2 años y estudiando 4 años en la Universidad Teológica, pero aún no era salvo. Pero entendí por la palabra el 30 de octubre del año 1962, comprendí. Ese día es cuando yo entendí, en realidad comienza la vida cristiana desde el día en que entiende la gracia de Dios en verdad. En la antigüedad todos los salvos, los que predicaban el Evangelio, tenían ese día de salvación. John Wesley de Inglaterra nació como hijo de pastor y su abuelo pastor, su padre también pastor, por lo cual se unió a la iglesia anglicana de Inglaterra, pero no era salvo a pesar de que era un pastor famoso. Su hermano Charles Wesley también era pastor y los dos fueron a Inglaterra, a Estados Unidos, como misionero. Mientras iban a predicar, se levantó una tempestad en el océano Atlántico y el barco se movía, se balanceaba como con fuerza, como si fuera a hundirse en cualquier momento. Pero, ¿qué pasó con Wesley? Porque su estilo de él era habitual, ¿no? Orar temprano en la mañana, leer la Biblia, evangelizar, pero sin embargo él tuvo miedo de la muerte por la tempestad de las olas. Aunque oraba y leía la Biblia y predicaba, estaba tan asustado que no sabía qué hacer en el barco. Pero en silencio él oyó un himno que cantaban. ¿Qué era esto? Y cuando se acercó y miró, se dio cuenta que habían personas que ellos eran puritanos, eran salvos, cantaban alabanzas, pero él se sintió raro, ¿no? Hasta los niños estaban tranquilos en ese momento. Y se preguntó, ¿por qué no tienen miedo? Entonces ellos dijeron que no, si el barco se hunde y morimos, nos vamos a ir ante el Señor. John Wesley se quedó asombrado y escuchando, ¿no? Yo también, dijo, vivía pensando lo mismo, pero cuando llega la muerte no sabía qué hacer. Pero esta gente se sentía tranquilo en ese momento. Entonces él pensó, mis creencias son diferentes. Y el barco al final llegó sano y salvo, pero a partir de ese entonces le surgieron problemas.
entre él y también con su hermano, Charles Wesley. Ellos dijeron, creo que algo mal en nuestra creencia. Entonces comenzaron a pensar en su fe. Pero una vez uno de los puritanos vino y le preguntó, Wesley, ¿tiene usted la fe que testifica el Espíritu Santo? Y él le dijo, sí. Sin embargo, lo que más tarde escribió en su diario fue, di una respuesta, pero era respuesta sin certeza. ¿Ustedes también tienen esa fe de la que testifica el Espíritu Santo? O sea, la fe que el Espíritu Santo hace creer y entender. Si vemos en Primera de Corintios capítulo 2, 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si vemos Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos salva significa que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No sabía cuál era la fe de la que testifica el Espíritu Santo. Entonces, mientras pensaba en ello, estaba preocupado por su propia salvación. Así incluso fue allá como misionero, pero no estaba funcionando. Por eso fracasó durante 2 años siendo misionero y regresó a su país de origen, Inglaterra. Y cuando seguía teniendo dudas sobre su salvación, diciendo, ¿cómo puedo vivir como pastor? Ni siquiera estoy seguro de esto. Estaba pensando en dejar de ser pastor. Sin embargo, alguien escuchó eso y le dijo, hasta que entiendas esa verdad, quédate y espera. Pero su hermano menor, Charles Wesley, fue el primero en entender cómo estaba tan feliz. Después de verlo tan feliz, él recibió la salvación, su hermano menor. John Wesley se sintió mal y un poco frustrado, entonces algunos cristianos británicos se reunían en un pequeño salón y él se sentó al fondo de un grupo de estudio bíblico. Y ahí entendió por qué ellos eran salvos. Una persona que guiaba la reunión estaba leyendo y explicando el prefacio de comentario a Romanos escrito por Martín Lutero. En ese entonces comprendió la gracia de Dios. Y tomé nota del día en que John Wesley fue salvo. Wesley fue salvo a las 8:45 de la noche del 24 de mayo de 1978. Y en ese libro que escribió Wesley, el mes, el día y la hora aparece exactamente. En ese momento él entendió con la seguridad de Eli Moody, un famoso evangelista estadounidense, el evangelista más famoso, comprendió durante una consulta con un maestro de la escuela dominical llamado Kimball. El 21 de abril de 1855, el famoso Charles Spurgeon de Inglaterra, tanto su abuelo como su padre fueron pastores. Sin embargo, él también fue salvo el día 6 de enero de 1850. Recibió temprano, cuando tenía 15 años. Fue salvo y se convirtió en un pastor famoso de Inglaterra. Él dice que él era el príncipe de la predicación. El Evangelio de Inglaterra en Europa. Sin embargo, es clara la fecha en la que todas las personas fueron salvas. La fecha no es importante. Puede que la olvide, pero ese día existe. Feliz día, día feliz. El día en que el Señor lavó todos mis pecados. Todos tienen ese día, ¿no?
En este buen día, mi humilde cuerpo es verdaderamente un nuevo cuerpo renacido. Ahora esa semilla cayó y brotó. La vida ha comenzado. Primero que nada, hay un día en que escuchamos y comprendemos el Evangelio de la gracia de Dios. Y el día en que comprendemos la gracia de Dios es el día en que nuestra alma ha nacido de nuevo. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8. Por favor, en la pantalla podemos mostrar Efesios capítulo 2, versículo 8. Sale en la pantalla también, vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, cuando uno entiende y cree, recibe la salvación. La recibimos de una vez. La salvación no tarda varios días en recibirse, sino si que se recibe inmediatamente el día en que entiende el Evangelio. Entonces, en el año, el día, el minuto, Juan Wesley también habló, ¿no? John Wesley. Y yo soy salvo. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Alguien da el regalo, pero hay muchas personas que tardan en recibir el regalo. Hay que recibirlo nomás. Este don de Dios es un regalo que ya está pagado, solamente hay que recibirlo. Asimismo, Dios pagó todos nuestros pecados enviando a su Hijo unigénito al mundo para que muriera y derramara la sangre para salvarnos. Esa verdad es la gracia que el Señor cumplió. Todo es el regalo que Él nos ha dado. Nosotros lo recibimos al escuchar esa palabra y entendemos desde una sola vez en nuestra vida. La salvación, alguien dice, ¿no? Señor, ayúdame a ser salvo. Otra vez, ayúdame a recibir la salvación. No. Una sola vez se recibe la salvación. Cuando alguien entendió es para siempre. Algunas personas comprendieron ayer porque se predicaba el Evangelio. El anterior sábado pasados otros fueron salvos, otros hace un año salvos, otros hace 3 años durante el seminario de la Biblia o en un retiro recibió la salvación. Si está seguro de su salvación, es para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuán alegre hemos estado al recibir la salvación. Un día feliz, el día en que el Señor lavó todos mis pecados, es un gozo que no podemos explicar, es un gozo bueno, glorioso. Es bueno comer algo delicioso, es bueno sentirse bien, es lindo ver paisajes y cosas así en la carne, son pasajeras. No es un placer glorioso. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de esa gracia, la gracia de Dios, y somos salvos, nos regocijamos con gozo glorioso e inefable. No se puede explicar completamente con nuestras palabras, porque obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la salvación de nuestras almas, los seres humanos creados a imagen de Dios perdieron su alma debido al pecado de Adán. Nacemos con el espíritu muerto, el espíritu de un pecador está muerto. Muerto significa la comunicación cortada, la comunicación con Dios. Como un electricista que inspecciona el enchufe. Si no tiene energía, está muerto. Por supuesto, está muerto. Todo está desconectado, la electricidad. Pero cuando hay electricidad, todo funciona. Hay luz,
la ventiladora funciona, el aire acondicionado, así pueden escuchar. Pero si se corta la luz, todo se detiene, se para, está muerto, está cortado. Si hay una desconexión mientras se prueba la electricidad está muerta. Es apropiado, ¿no? Decir que está muerto. El espíritu está muerto. Significa que la comunicación con Dios ha sido cortada. Hemos nacido con el espíritu muerto. Sabíamos, ¿no? Los no salvos están muertos a pesar de tener espíritu. El espíritu muerto revive cuando recibe la salvación, pero si sigue estando muerto en la carne, también muere y el espíritu también se va al infierno, que es la segunda muerte. El infierno es un lugar donde se van los muertos eternamente. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así dice, esto solamente por la fe. En Santiago capítulo 1:18, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra, nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos engendró por la palabra de Dios como hijos de Dios. Recibir la salvación es el comienzo de la vida y nacer como hijo de Dios. Y luego, en segundo lugar, es la espiga. La espiga es el crecimiento de la vida después de comenzar la vida. Es un proceso de crecer. Si vemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe va creciendo. Cuando uno recibe la salvación comienza la fe, la vida va creciendo y la fe va creciendo desde la salvación, poco a poco. Va creciendo la semilla y brotando sale, ¿no? Crece y ¿cómo podría llevar frutos si no hay ese proceso de crecimiento? La salvación de la vida, ¿no? Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Por favor, podemos mostrar en la pantalla también. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra fue dada a los santos de Filipos. El apóstol Pablo fue a Filipos y en Hechos capítulo 16 él fue y predicó y muchas personas fueron salvas. Así comenzó la iglesia en Filipos. Y esta es una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Filipos, mientras estaba en prisión en Roma. Y estando en Roma durante 2 años, él fue y escribió una carta enviada a la iglesia. Cuando él estaba en Roma, por tanto, no como en mi presencia solamente significa, cuando yo estaba con vosotros predicando el Evangelio y la Biblia, sino con mucho más ahora en mi ausencia. Ahora está en prisión en Roma, decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa? Es la salvación, pero no es la salvación del alma. Recibir la salvación del alma es una sola vez. Si recibe una sola vez se va al cielo. Pero los salvos, para los que recibieron la salvación con certeza, no se anula. Sin embargo, esta salvación que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, no significa la salvación del alma, sino que significa que la persona salva debe vivir como una persona salva. Por ejemplo, si le dice a alguien, gasta bien tu dinero, entonces le está diciendo esto a la persona que tiene dinero o a la que no tiene.
¿A quién está diciendo? Si no tiene dinero, ¿cómo va a gastar? Gasta bien tu dinero. Se le dice a alguien que tiene dinero. Por eso, vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación. Es aquella persona que tiene la salvación. No quiere decir, ¿no?, que debas hacer perfecto, porque la salvación del alma que recibimos es completa, esa es para siempre. Sin embargo, ocupaos de vuestra salvación ahora se refiere al proceso de crecimiento, es un proceso de crecer. Los que son salvos nunca más vuelven a temer, porque no hay juicio ni destrucción eterna. Pero ¿por qué se nos dice que ocupaos de vuestra salvación y con temor y temblor? Aunque hemos sido salvados, todavía no hemos crecido en la fe, por lo cual fallamos a un error, podemos volver a cometer errores con nuestro corazón, con nuestras palabras, nuestra mente, nuestras acciones. ¿Qué pasa si cometemos pecado? Si una persona que ha sido salvada crece en la fe y carácter hasta cierto punto, crece, significa estar lleno de corazón de Cristo. En Gálatas capítulo 4, 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por ejemplo, la madre sufre duro al dar a luz y ahora también sufre por criarlo. Esto es realmente algo increíble, ¿no? Un bebé cuando va creciendo, a medida que va creciendo, cuando es pequeño, hace popó, orina, dice malas palabras, llora, tiene hambre, ¿no? No llora por cuando tiene hambre, no siente ninguna vergüenza, pero y a medida que va creciendo, él se da cuenta, ¿no? Y va pasando el tiempo, ¿no? El apóstol Pablo también sufrió, ¿no?, en engendrar por los hermanos de Gálatas mientras predicaba el Evangelio, y dijo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa forma, la imagen de Dios, ¿no?, se va formando en cada uno de nosotros. El carácter de Cristo debe ir formándose, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y la gracia de Dios y la vida de Dios, entonces el Espíritu Santo está en el corazón de los salvos, por lo tanto el carácter de Cristo debe ser formado poco a poco. En Filipenses capítulo 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el sentido de Cristo, poco a poco, si vemos en 2 de Pedro 1, 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso poco a poco el corazón se cambia, va cambiándose. Esto es la salvación de crecimiento. Cuando yo era niño, yo tenía 5 hermanos mayores. Yo fui el sexto hijo y tenía 5 hermanas mayores. Y mis hermanas me cargaban, mis pies no podían tocar el suelo. Yo era un hijo precioso. Por cierto, mi mamá era muy estricta. Yo tenía miedo a mi mamá. Imagínense cuánto me amaría mi mamá. Cuando yo hacía algo mal, casi no recuerdo que he sido castigado por mi padre, pero por mi mamá me pegaba mucho. Siempre colgaba ahí una vara y lo colgaba en lo alto y yo miraba. Y si hacía algo mal, él me miraba y miraba la vara. Y no me pegaba de inmediato. Entonces lo hacía eso para que yo tendría que reaccionar, ¿no? Ella podía recordarse porque su memoria era buena y después puede agarrar la vara y puede dar, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Me podría dar. Ella tiene una buena memoria y recuerda todo y me castiga.
Así también como el amor de Dios. En Proverbios dice, corrige a tu hijo. El que, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece a su hijo, ¿no? El que no castiga. Mm. Porque si lo castigas con vara no morirá, dice la palabra. Sin embargo, no debe castigar hasta el punto de que muera, ¿no? Hay que tener una acción adecuada. Por eso, si vemos en Hebreo capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, por lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios le disciplinará. Dios, ¿por qué va a disciplinar al hijo de otra persona? No castiga a los hijos de otra persona, aunque haga algo mal, porque no es su hijo. Los que no son salvos en este mundo deben ser dejados en paz, haga lo que haga, porque dentro de un poco irá al infierno. Hasta entonces hay que darle oportunidad de salvarse, no hay que azotarlos, excepto de casos especiales, ¿no? Sin embargo, los hijos de Dios no se dejan sin disciplina, ¿saben? Una hermana dijo eso, veo que Dios no me disciplina, incluso si hago algo mal. Así que supongo que yo soy el último hijo. No hay último hijo. Hay que pensar si es un bastardo. No el hijo menor. No disciplina a bastardo. A las personas que no son sus hijos se les llama bastardos. Por eso ellos tienen miedo, ¿saben? Dios da la disciplina a todos los cristianos que mienten, engañan la conciencia y tienen mala fama, forma de ser, de hablar. Si una persona salva obedece, será bendecida. En la medida que obedezca, recibe la bendición, tanto física como espiritualmente. Pero si hace algo mal, habrá disciplina, debe saberlo. Por eso hay que ocuparse de nuestra salvación. Esto es salvación de carácter. Si vemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos a buscar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué pasa que sea como niño recién nacido? Como niño recién nacido. Un niño recién nacido, ¿qué busca? ¿Cigarrillo? ¿Bebida? Un niño recién nacido busca la leche, solamente leche, como la leche de la leche. Un recién nacido no puede olvidar, ¿no? La leche pura y espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra es pura espiritual. Las personas que no son salvas odian la palabra de Dios. En la iglesia, sin ser salvos, dicen, deberían leer la Biblia, ¿no? Si leen un poquito. Si lee la Biblia y cuando no puede dormir, algo está mal. Antes de ser salvo, al principio del año, pensaba, este año voy a leer la Biblia. Y comenzaba con Mateo 1, libro de la genealogía de hijo de David. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Nimadab y a Nimadab a Naasón y Naasón a Salomón. Salomón engendró a Rahab y Boz engendró a Ruth y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la fe. Aquí dice, ¿no? Engendró. Antes de terminar, dice, digamos que ya lo leí. ¿Qué es eso? Dice, es un libro de genealogía. Engendrar, es libro de engendrar. Así piensa, ¿no?
y después lee capítulo 2, entonces no durará mucho así. Una vez que es salvo, la Biblia se hace muy interesante. Nosotros, no significa que deberíamos de saber todo la Biblia, escuchando poco a poco, al escuchar a la palabra, puede darse cuenta. David dijo así, dulce es más que la miel, tu palabra, dice, ¿no? Más que la miel. La palabra, como un niño desea la leche porque chupa la leche del seno de mamá, siente paz, desea la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, para crecer en la salvación. Es la salvación para crecer de nuestra alma. Nosotros hemos sido salvos una sola vez, pero crecer es, es continuo. En Filipenses 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Va creciendo la fe desde el día de desde el día de la salvación hasta irnos al Señor. Debe ir creciendo para que por ella crezcáis para salvación. Un niño pequeño toma la leche y come, y cuando crece come arroz, así va creciendo, ¿no? Nosotros también comemos como la Biblia, como poco a poco la leche y poco a poco como niños pequeños pueden comer arroz y, y come comida sólida. Cuando alguien recibe la salvación, recibe la palabra de Dios. Después da una palabra fuerte, después ya escucha algo fuerte, ya no quiere escuchar. Eh, la, si he recibido la salvación gratis, ¿por qué me hace sufrir y trabajar? Después otros dejan y se van. Porque si me ha salvado, ¿por qué me hace trabajar? Me hace sufrir. Pero después de que soy salvo, tengo que vivir y morir por el Señor, con mi corazón, con mi tiempo y mi material y toda mi vida, ¿saben? En esta vida cristiana, la obediencia, el sacrificio, sin embargo, las personas que acaban de ser salvas no pueden soportar las palabras fuertes. Los niños pequeños no pueden comer arroz. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, ¿no? Apóstol Pablo les dijo, aún sois niños carnales, os di a beber leche y no vianda. Todavía no pueden comer arroz, porque son de carne, aunque ellos son salvos, pero no viven según el Espíritu, sino según el Espíritu. Son carnales, son niños espirituales aún, ¿no? Niños aún en Cristo. Por eso hay que crecer poco a poco, va a comer alimentos sólidos, entendiendo bien el mal. Desde entonces hará la voluntad de Dios y ahora vive confiadamente como una persona salvada por Dios. Sabe que si nuestra fe crece es suficiente y podríamos vivir sin cometer ningún pecado. Nosotros tendremos que vivir cometiendo pecado todos los días y vamos a ir cambiando poco a poco el carácter. En 1 Corintios 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando uno sea grande, deja lo que era de niño, vive como los cristianos. No vive según la carne, sino según el Espíritu, no vive para sí, sino para el Señor. Así va cambiando y creciendo. No quiero decir que se hace todo de golpe, se necesita tiempo, por eso hay un proceso de crecer. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y también si vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, Dios es el que en vosotros, si uno recibe la salvación, Cristo está en él, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, a la medida que mi fe crece, mi deseo se convierte en hacer la voluntad que agrada a Dios. Antes solo pensábamos en las cosas mundanas,
como comer bien y vivir bien, hacer feliz a mi cuerpo y quedar bien delante de la gente. Pero después de ser salvos, mi deseo es hacer la voluntad del Señor. Que viva o muera, ah, haz lo que tú desees, Señor. Mi deseo es hacer la voluntad de Dios y lo que le agrada al Señor. Este es mi único deseo para el resto de mi vida. Haré la obra del Señor e iré delante del Señor el día que me vaya de este mundo. Porque vivimos para agradar al Señor, vivimos según la voluntad del Señor y vivir con la esperanza de recibir, ¿no?, la alabanza y gloria del Señor cuando me presente ante el Señor en un futuro cercano. Por eso, y porque Dios es el que en vosotros, si uno recibe la salvación, ¿no?, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando mi fe crece, mi deseo es hacer la voluntad que agrada a Dios. No lo hace por obligación. Por tanto, ahora hay un proceso de crecimiento. Si crece, va obedeciendo a la palabra de Dios y no vive según la carne, sino según el Espíritu Santo. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer juntos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, cuando crece la fe, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, ya no vivir según los deseos carnales, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de ser salvos, vivíamos por nuestra propia voluntad, como las personas de este mundo, pero ahora, después de crecer la fe, ya no seguimos los deseos de los hombres, ni las pasiones de nuestra carne, sino seguimos la voluntad de Dios y gastamos nuestro tiempo que queda en nuestro cuerpo. No nos queda mucho tiempo. Durante el resto de nuestra vida deberíamos de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor para su gloria y luego ir delante de Él para que podamos vivir el resto de nuestra vida. Ese es ahora el proceso de crecer en la fe, así que después de ser salvo continúa hasta el día en que vayamos ante el Señor. Y luego, a medida que la fe crece, el fruto madura, ¿verdad? Primero la hierba, luego la espiga y luego el grano lleno de espiga. Cuando el fruto está maduro, se recoge todo con la hoz y lo lleva al almacén del cielo. Y vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar asimismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Los salvos tienen dos nacionalidades. Mi cuerpo que nació en Corea, tengo nacionalidad coreana. Las personas que nacidas en Estados Unidos tienen nacionalidad estadounidense. Sin embargo, si somos salvos, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando recibimos la salvación, enseguida nos hacemos ciudadanos del reino celestial. Nuestro cuerpo se acaba algún día. Entonces ya tenemos seguridad de entrar al reino confiadamente, porque somos ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga otra vez, viene a llevarnos.
quien murió, vino por primera vez al mundo para salvarnos, redimir nuestros pecados, muriendo en la cruz. Pero después de evangelizar a todo el mundo, Jesús vendrá por segunda vez, es para llevarnos a su reino, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Estas salvaciones que recibimos, la salvación del alma, solo una vez, una sola vez, cuando hemos entendido la gracia, y luego lo que en nuestro corazón y nuestra vida va cambiando poco a poco, vamos a ir, ¿no? Este proceso de crecimiento por ella para crecer para salvación. Esta salvación es para toda la vida después de la salvación. Pero el día en que el Señor viene, que será la salvación de que el Señor para llevar nuestro cuerpo, ¿no? Esperamos al Salvador, el Señor, para llevarnos, esperando al Señor. Versículo 21 dice, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, o sea, por el poder de Dios que creó, domina todas las cosas. Él transformará el cuerpo de humillación nuestra. Este cuerpo es muy débil y humilde, porque si tiene hambre, dice, tengo hambre. Si se enferma, no sabe qué hacer, se cansa. Nuestro cuerpo es débil, nuestro cuerpo de humillación. Por tanto, transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es un cuerpo glorioso y fuerte, es el cuerpo espiritual que no muere, transformará nuestro cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Hay larvas que comen las hojas de las larvas, ¿no? Entra en el capullo y sale y se convierte en una mariposa y vuela. Y la mariposa vuela el mar en conjunto, ¿no? Es increíble, este cuerpo bajo, ¿no? Y humilde se transformará en un cuerpo glorioso como una mariposa, como una larva que se convierte en una mariposa. Él transformará nuestros cuerpos en forma de su propio cuerpo. Estamos esperando al Señor y anhelamos ese día. No mi cuerpo en ese momento está débil ahora, enfermo, cansado y va envejeciendo poco a poco. En el día en que el Señor venga, seremos más hermosos que los ángeles, ¿saben? Debemos saber que los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Los ángeles son sirvientes. Los ángeles no pueden ser la novia de Cristo. Si los ángeles caen una vez, Jesús no moriría por ellos, no muere en la cruz. Una vez que un ángel cae, se acaba. El ángel caído es el diablo, ¿no? El propósito de crear a los ángeles fue para servicio y el trabajo, pero el propósito de crear a los humanos fue darle la posición de ser como Dios. El arcángel Lucero codiciaba. Adán cayó en esa prueba, pero Jesús lo salvó. En el huerto de Edén, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, así dijo. Pero comieron y murieron. Fue tentado por el diablo, por eso murió. Pero Jesús salvó nuestras almas muertas al morir en la cruz para expiar nuestros pecados. ¿Qué hacemos ahora? Creer es ser salvo. Y es comer del árbol de la vida. Eso es, el que cree en mí tiene vida eterna. El diablo dice, no creas. Aunque vayas a la iglesia, no serás salvo. No, aunque trabaja duro, no va a ir al cielo. Así habla Satanás. Primero tiene que saber cómo ir al cielo para recibir una recompensa en el cielo. Satanás obra con la tentación para que no crean, pero Dios obra para que creamos, así nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos la esposa de Cristo. Si el rey ocupa un puesto de alto clase, ¿quién se sienta a su lado? Un siervo no puede hacer eso. No importa lo fiel sirviente que sea, no puede sentarse a su lado. La reina se sienta a su lado. Somos la novia de Cristo que se sentará en el trono glorioso con Él.
Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Voy a leer. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús, quien vino por primera vez, fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ¿cierto? Fue ofrecido una sola vez por los pecados. Y luego Jesús, quien resucitó, ascendió al cielo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los quienes le esperan. ¿A quién se refería? A los que le esperan sin relación con el pecado. Son las personas salvas. Los salvos no tienen relación con el pecado, porque cuando venga el Señor no es que Él viene para juzgar nuestros pecados. Una cosa que es segura es que somos salvos, pero la forma en que vivimos después de ser salvos será recompensada. Por eso cuando venga el Señor esto será diferente. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto significa la segunda venida del Señor. El Señor que vendrá otra vez transformará nuestro cuerpo, este cuerpo a cuerpo glorioso y vendrá para llevarnos a su reino. Por eso, ocupaos en vuestra salvación para que por ella crezcáis para salvación. Primero fuimos salvados por la gracia. Esta es la salvación del alma de una sola vez, y los salvos fueron salvados. Y ahora, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Después de recibir la salvación, nuestro corazón, nuestra vida será transformándose y la salvación de carácter, la salvación de vida, esta continúa después de recibir la salvación hasta irnos ante el Señor. Luego, cuando venga el Señor, nuestro cuerpo será salvo de una sola vez. Por eso vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 23. Versículo 23 vamos a leer. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Incluso nosotros que somos salvos, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Significa que nosotros que hemos sido salvados, gemimos la redención de nuestro cuerpo. Nosotros somos salvados, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Hay que al recibir el Espíritu Santo, nosotros todavía dentro de nosotros, gemimos dentro de nosotros, mientras estamos en la carne, esperando la redención del cuerpo, la salvación del cuerpo. Cuando el Señor venga, este cuerpo se transformará en glorioso, como un insecto se convierte en mariposa. Así estamos esperando la redención del cuerpo. Así que tenemos que saber tres cosas. Sucederá de una vez por todas. El día que venga el Señor, cuando venga el Señor. Si hoy viene el Señor, este cuerpo para que sea como el Señor, lo llevará para siempre. Ahora voy a arreglar otra vez. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice salvación. Hay que pensar de la salvación del alma. La salvación del alma. Hay
aproximadamente 7 contenidos importantes. Cuando recibimos un regalo, existe un set de regalos completo de varias cosas. El salvo hay muchas cosas. Primero, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la salvación del alma. Efesios capítulo 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primero es la salvación del alma, perdón de pecados. Cuando yo fui salvo, no sabía que era salvación o no. Una cosa era segura, que mis pecados han sido perdonados para siempre. En Hebreos 9:12 dice, y no por su propia sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Derramó su sangre para siempre. Nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Para siempre. Él ha perdonado para siempre. Es verdad. Con esa sangre también perdonó el perdón de mis pecados. La palabra redención significa pagó y me salvó. ¿Ustedes están seguros de que han sido perdonados? Aunque no sepa otra cosa, sí tiene que ser perdonado, ¿no? Eso es la salvación. Cuando yo entendí y luego entendí que era salvo y nacido de nuevo, y nací como hijo de Dios, y el Espíritu Santo el Espíritu Santo me llegó a mí. Así fue entendiendo poco a poco. No hay una cosa más maravillosa que Jesucristo murió y nos salvó con su sangre preciosa y recibir la salvación por su gracia. Después nosotros somos justificados, ¿no? Si leemos Romanos 3:24. Romanos capítulo 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado, pueden ver en la pantalla, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recibimos el perdón de pecado por su gracia. La palabra recibir perdón de pecados es ser justo, ser justificado y ser justo y ser justificado son diferentes ligeramente. O sea, ha sido perdonado significa tratarlo como si no hubiera cometido ningún pecado, porque el Señor pagó por mí. Ser justificado significa ser visto como alguien que cumplirá toda la ley. Por eso, si vemos Romanos capítulo 5, 19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y nos convertimos en pecadores por el pecado de Adán, y al mismo tiempo nacimos en Adán siendo pecadores, desde el nacimiento. Sin embargo, Jesús nos representó y obedeció y guardó completamente toda la ley, obedeció hasta la muerte y por eso es justo. Esa justicia nos fue dada, ¿lo saben? En Jesús. De modo que llegamos a ser siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ser justificado significa que somos vistos como alguien que cumple toda la ley. Es un poco diferente, ¿verdad? Ser justificado es más positivo que recibir perdón de pecados. Es asombroso siendo justificados cuando fuimos salvados. Nuestra fe se considera justicia. Y después, en San Juan capítulo 5, 24, por favor, podríamos mostrar en pantalla. San Juan 5, 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer es escuchar la palabra, creer significa creer en la gracia de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree tiene vida eterna.
Hay quienes que dicen, no sé si he obtenido la vida eterna. Algunas mujeres dijeron así, se escucha como orgulloso, porque aquí dice que tienen vida eterna. Yo no sé cómo somos salvos. Ellas dijeron así. Entonces les leí esta cita bíblica. El que oye mi palabra cree que el que me envió. Mm, ¿No saben que tendrán vida eterna? Tiene vida eterna, dice. Ha pasado de muerte a vida. Jesús fue juzgado en nuestro lugar. ¿Por qué, si Jesús ya fue juzgado, por qué nosotros debemos ser juzgados otra vez? Pasó de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Antes, una vez yo tomé un tren de la línea ONAM a Mopo. Este tren, pero había, ¿no? Alguien ahí a mi lado que estaba yendo igual en el viaje. Y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a Daigo. Oh, pero este tren va a Mopo. Subiste a un tren equivocado. Esa persona pensaba que este tren le llevaba a Dago. ¿A dónde llegaría? A Mopo. Cuando llega a Mopo, se escucha un sonido. Por lo menos, él tiene oportunidad de cambiar de tren para llegar bien a su destino. Pero si uno cree que va al cielo, pero toma el tren que va al infierno, cuando llegue allí terminará en el infierno. Cree que va al cielo, pero irá al infierno. Hay quienes que están mal. El que tiene vida eterna no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como aquellas personas que han tomado mal el tren. La Biblia dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Primera de Pedro, capítulo 3, 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso significa es que nos ha hecho renacer, ¿no? Por su grande misericordia, para una esperanza viva nos hizo renacer. Primera de Pedro 1:3 nos hizo renacer, dice, para una herencia. Los renacidos significa una vez por la carne y otra vez nace como hijo de Dios. Nace como un huevo, su madre. Lo incuba y se convierte en un polluelo y se va volando como un pájaro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza vive por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esos renacidos nace en la carne y otra vez nace por segunda vez, es el renacer, nacer de nuevo. Como dije, como un polluelo que nace y después se va volando. Nace una vez en la carne, ahora cuando es salvo nace como hijo de Dios y espíritu. Entonces nacer de nuevo significa volver a nacer. Entonces significa nacer de nuevo, renacer. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que han sido salvos se han convertido orgullosamente en hijos de Dios, herederos también. Romanos 8:17.
Pueden leer en pantalla o puede buscar en su Biblia. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, si es hijo de Dios, herederos. Un heredero significa que el que recibe la herencia, el heredero de Dios después de ser salvo, el reino de Dios es mi reino. La casa de mi padre es mi casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dice. La casa de mi padre, mi casa. La casa de mi padre es mi casa. No importa, no sea guapo o feo, no importa. La casa de su padre es su casa. El reino de Dios. Somos herederos. Herederos. Somos herederos del reino juntamente con Cristo. Recibimos la gloria juntamente con Cristo. Es algo maravilloso. Los ángeles no pueden entrar en ese lugar. Es asombroso. Coheredero con Cristo. Somos glorificados con Él. Somos personas que seremos glorificados con el Señor. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay necesidad de decepcionarnos, ¿no? Necesitamos padecer, porque después estaremos juntamente con Él. Obedecemos y vivimos según la voluntad del Señor. También recibimos el Espíritu Santo. Esto es algo importante. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando uno recibe la salvación y recibe al Espíritu Santo, cuando escuchamos y creemos, somos salvos y recibimos al Espíritu Santo, recibimos el perdón de pecado. Tenemos la vida eterna, hemos nacido de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios y somos herederos de Dios. Y además hemos recibido al Espíritu Santo. Debemos saber eso también. Cuando yo recibí la salvación, no sabía que había recibido al Espíritu Santo. Un niño pequeño no sabe que tiene hígado, riñones, corazón en su estómago, no sabe. Aunque no lo sabe, pero existe. Sí existe. Por eso estamos vivos, ¿no? Y luego aprendiendo sobre la estructura del cuerpo humano, se dan cuenta que tienen hígado, corazón, riñones, otras cosas más. Y después de recibir la salvación, ahora nosotros entendemos y nos damos cuenta que el Señor está, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, si leemos Romanos capítulo 8, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es lo mismo, el Espíritu de Dios, ¿no? Aleluya, Él está conmigo, caminando por ese camino angosto. Regocijadme de día y de noche, porque el Espíritu del Señor está conmigo. Eso es muy importante que sepamos, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu de Dios está en mí. Hemos recibido al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Vamos a ver. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto pregunta, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Antes de recibir la salvación pensábamos que este cuerpo me fue dado por los padres, porque los padres nos engendraron. Pero ¿qué hicieron mis padres para hacerme así? Si vemos Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, así dice. No tengo idea de lo maravilloso de este cuerpo humano. Nuestro corazón bombea 100.000 veces al día para hacer circulación de la sangre en todo el cuerpo. ¿Quién creó este cuerpo? Es Dios. Entonces, una vez que somos salvos, este cuerpo nos fue dado por Dios, Dios me lo dio. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, habéis sido comprados por precio, nosotros vendidos por nuestros pecados, pero Jesús pagó un alto precio y nos compró nuestra alma y cuerpo. El Salvador Jesús compró mi cuerpo y mi alma por un precio, con la sangre, el agua que ha derramado en el Calvario. Dios me dio este cuerpo. Jesús lo compró por un precio, derramando su sangre en la cruz. El Espíritu Santo vive en mí. Las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, administran este cuerpo. Es algo asombroso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual no sois vuestro? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es templo. Nuestro cuerpo es templo. En el pasado pensaba, ¿no? Que Dios moraba en el templo de Jerusalén, pero Dios no estaba. El templo, porque todo se quemó, ¿no? En el año 70, después de Cristo, Jesús dijo, destruí este templo, en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está el cuerpo del cuerpo de Jesús. Este es un templo, ¿no? Esto significa que me matarán, pero resucitaré en 3 días. Eso es lo que estaba diciendo. Muchas personas no entienden. Si nosotros no entendemos que el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo, pero Él está en nosotros. Debemos saber que Él está, eso es muy importante. En Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es cristiano. Cuando uno ve a alguien que va a la iglesia y le llama cristiano, no debe ser así. La palabra cristiano significa que es una persona de Cristo, una persona en que Cristo vive. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor es dueño de mí, de mi vida. El Señor me salvó. Dentro de mí, el Señor está dentro de mí. Él es el dueño de mi vida. Tenemos que saber eso. No podemos manejar nuestro cuerpo como quiera. En la iglesia de Corinto habían personas que cometían pecado con su cuerpo, cometían adulterio, errores, dice. Oye, ¿de quién es el cuerpo? ¿Suyo? ¿Está jugando con su cuerpo? El cuerpo es templo de Dios, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que recibió a Dios, de Dios. Para pecar con su cuerpo lo reprendió duramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mi espíritu y el espíritu del Señor se unen para convertirse en un solo espíritu y ahora no puede separarse. No podemos separarnos del Señor. Mi espíritu, el espíritu del Señor dentro de mí. Hermanos, es muy importante saber eso. Ahora, la vida cristiana es una vida cristiana con el Señor dentro de mí.
atendiéndolo según la voluntad del Señor. El Señor es dueño de mi vida. Ya sea que vivamos o que muramos, tratamos de agradar al Señor, según la voluntad. Por eso hemos recibido al Espíritu Santo. Esto es muy importante, muy importante. De ahora en adelante vamos a seguir aprendiendo. El Espíritu Santo debe gobernar mi vida y mi corazón. El Señor es que no está lejos de nosotros, está dentro de mí. Así que ahora, después de ser salvos, nuestra fe va creciendo poco a poco. Esto significa que el corazón del Señor y su personalidad, su naturaleza, domina cada vez mi corazón. Y como el Señor piensa, como el Señor sabe, como el Señor hace, nosotros también tenemos que seguir la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:11, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero más cuando fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que era el niño? Vivir según la carne. Hablan y actúan según su propio pensamiento, según su propia codicia. Así no. Y ahora el Señor está dentro de mí, Él es el dueño de mi vida. Según la voluntad del Señor debemos vivir. Me gusta lo que le gusta al Señor. Odio lo que no le gusta al Señor. Quiero lo que el Señor quiere. Vivo si es voluntad del Señor. Muero, ¿no?, si es voluntad del Señor. En lugar de lo que debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No hacer según la voluntad de uno, sino la voluntad del Señor. Por eso ahora gradualmente tenemos que ir cambiando, tenemos que encontrarnos con el Señor con gozo. ah, el Señor está muy cerca, ¿no? Sería nuestra esperanza y nuestro deseo cuando Él venga el Señor en el aire. ¿Qué sucederá? Todos los salvos, nosotros estaremos con el Señor, no habrá indiferencia, pero cuando estemos en el Señor, ¿qué sucedería? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 dijo, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. El apóstol Pablo hizo, ¿no? Él era como realmente ejemplo, buen ejemplo para todos los cristianos salvos. Serle presente, ausente o presente, serle agradable al Señor. Apóstol Pablo en toda su vida trataba de agradar al Señor. Viva o muera, vivía según la voluntad del Señor. Vivir para el Señor, si tenía que morir para la voluntad del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por favor, ¿puede mostrar? ¿Puede mostrar? Segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Podríamos leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer juntos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo cuando el Señor venga. No seremos condenados al infierno, en cambio seremos juzgados por cómo hemos vivido desde el día en que fuimos salvos hasta el día en que nos vayamos ante el Señor. Es el juicio de Cristo, la salvación es la misma, pero la forma en que vivimos después de la salvación es diferente para cada persona. Algunas personas viven solo para el Señor, eh, con todo su corazón, mientras otras personas dicen que son salvas, pero solo con moderación vive para el Señor, vive para sí mismo.
Cuando vaya ante el Señor, todo nos será revelado. El Señor sabe todo. Ya sea buena o sea mala, todo se va a revelar. ¿eh? Es según la voluntad del Señor. Es bueno ¿eh? Según la voluntad del Señor. No vivir según la voluntad del Señor es malo. Por eso tenemos que saber que el Espíritu Santo es, según el Espíritu Santo vivir, ¿no? Mejor. Según la carne es malo. Nosotros tenemos que saber que la salvación es igual, pero según su voluntad tenemos que vivir. Vamos a orar juntos. Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa el último tiempo. Gracias por hacernos hijos de tuyos y darnos la gloria, esperanza de entrar en el reino eterno. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma pertenecemos al Señor, porque hemos sido comprados por su sangre. El resto de nuestra vida queremos vivir sirviendo al Señor para tu gloria, y ayúdanos y guíanos. Queremos ser alabados, glorificados cuando estemos ante ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.